Bueno, estamos entonces en la plataforma, ¿no? En el e-virtual. Está construido aquí el curso. El día de ayer completamos ya las subunidades 2.1 y 2.2. Y estuvimos abordando el primer tema de la subunidad 2.3 y 2.4. Hicimos la retroalimentación de estas dos subunidades, recibimos las actividades síncronas, hablamos sobre la hipertextualidad e hicimos una práctica de interactividad. La multimedialidad quedó explicada, pero todavía digamos que la usamos, ¿no? La usamos, pero necesitamos que ustedes hagan un ejemplo práctico de esto. Entonces, esto es algo que está explicado, pero sí que va a tener que hacerse. No olviden que aquí todas las palabras importan, solamente se utiliza aquello que se requiere para la comunicación directa y franca, ¿no? Y también, de preferencia, sencilla. Bueno, entonces, la segunda actividad síncrona fue respecto de la importancia de la comunicación. Justamente esto que estoy mencionando, ¿no? El mensaje claro, simple, directo, de alguna manera también motivado. Esto ustedes lo habrán podido observar, se explica dentro del documento que dice la comunicación docente y el entorno virtual. Esto se les adjuntó en la plataforma mismo, ¿no? Está aquí, pero además de eso se les entregó dentro de la bibliografía, como les dije ayer. Entonces la idea era que ustedes vengan haciendo una lectura del texto, así que vamos a ir comentando el texto. Lo voy a abrir y lo vamos a ir comentando. Luego de eso les estaré recibiendo la actividad asíncrona 1, que era escribir como grupo, una actividad grupal, escribir un texto en el que se podía hablar de la importancia de la comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje o de un tema específico que ustedes quisieran desarrollar, que podría ser también, o podía ser la presentación de su curso con los aspectos que se iban a mencionar. Eso quedó ya a discreción de que ustedes elijan, pero esto debía hacerse. Entonces, hagamos primero esto. Sí creo que es necesario revisarle un ratito este documento para hablar sobre los aspectos más importantes que tiene y en base a la lectura que ustedes han realizado, generar una retroalimentación, comentar el documento y lo más importante, ¿no? Que quede establecido como aspectos a considerar dentro de la propuesta que ustedes hagan del trabajo, en el trabajo final. Es para eso, ¿no? Este documento era un poquitín más largo, pero ameritaba, ¿no? Por el hecho de que ustedes al ser docentes y al ser profesores de lengua, existe una doble motivación de establecer la comunicación adecuadamente, tanto verbal como escrita. Pero para esto, a través de los entornos virtuales, hay que ver claramente cuáles son efectivamente las funciones de esa comunicación. Esto está dentro de un curso que se dio a profesores de la Universidad de Cuenca, que se denominaba la acción tutorial. Fue un curso de 5 temas en el que se motivaba a que los profesores se conviertan en tutores virtuales. Fue un curso que se hizo en convenio con la Universidad de Barcelona. Así que les estoy compartiendo este documento porque me pareció uno de los más importantes dentro del plano que nos llama, que es la docencia en medios virtuales, ¿no? Y también la lectura y la escritura, obviamente, porque los mensajes, pues, hay que escribirlos y hay que leerlos y decodificarlos adecuadamente. Este era entonces el temario del texto. Los objetivos que se perseguían eran conocer la importancia de la comunicación docente en los entornos virtuales,
e identificar las funciones que puede ejercer y sus objetivos, además de los canales y momentos más apropiados para comunicar de forma eficaz. Otro este es clave, ¿no? Este de aquí es clave, elaborar mensajes eficaces atendiendo a los criterios esenciales que maximizan su eficiencia. Y esto de aquí lo estamos haciendo de forma general. Tal vez esto ya nos saltaríamos la lectura de esto porque lo estamos haciendo como parte del curso, como eje transversal. Conocer la diversidad de herramientas disponibles en la plataforma virtual para desarrollar la comunicación y saber cómo utilizarlas de forma eficaz. Entonces, revisemos estos dos y este de aquí pues ya es parte de los desarrollos que estamos haciendo. En todo caso, la lectura era importante de forma previa por el hecho de que nos enfocaba ya a aquello que íbamos a tratar. Bueno, entonces, hagamos, para que no sea muy monótono esto, veamos si es que vamos haciendo esta lectura y comentando, ¿no? Lo vamos a ir haciendo así, verán. Voy a colocar mi listado. Ustedes saben que trabajamos con... Bueno, entonces vamos asimismo con el grupo 1. No sé si nos puede ayudar Anita Crespo. Comunicación e interacción. En los entornos virtuales, ya sea como espacios únicos de interacción con el alumnado, formación virtual, o como espacios complementarios a la formación presencial, formación blended o semipresencial, la comunicación y la interacción con el alumnado resultan esenciales. Definamos qué es la comunicación como punto de partida. Es la capacidad de transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. En el ámbito de la formación entendemos la comunicación como nuestra capacidad de transmitir mensajes de forma consciente entre dos o más personas, docente y participantes principalmente, con el fin de intercambiar información a través de un código concreto que ha de ser compartido por todos los agentes comunicativos. Vamos a los elementos clave. Los elementos clave son emisor, la persona que inicia la comunicación; receptor, quien recibe la comunicación; mensaje, aquello que queremos transmitir a través del acto comunicativo. Cuanto más estructurado y ordenado esté, mejor será la capacidad de recepción. Contexto, tiene que ver con la situación, el ámbito, el referente temático, el lugar, el tiempo y las circunstancias concretas en que se produce la comunicación y resulta muy relevante e influyente. Canal, el medio físico por el cual transcurre la comunicación. En los entornos virtuales, el canal es la plataforma virtual a través de la cual se conectan emisor y receptor. Ya. Muchas gracias, Anita. A ver, vayamos entonces, ¿no? Aquí seamos ya bastante puntuales. El emisor, la persona que inicia la comunicación. En este caso específico, en este ejemplo, quien está haciendo la lectura, ¿no? Receptor, quien la recibe. En este caso específico, todos quienes hemos estado escuchando. Mensaje es justamente aquello que estamos leyendo, pero fíjense, por favor, ¿no? Este acto comunicativo, cuanto más estructurado y ordenado esté, mejor será la capacidad de recepción. A ver, ustedes que son del área, ¿qué opinión tienen respecto de la estructura, hasta el momento, de la página 1? Fíjense en el título, el tamaño, el color, la imagen, el tamaño de letra, el tipo de letra, las letras negrita, las cursivas, ¿no? Este listadito, esta enumeración, ¿no? Este apartado de ¿sabías qué? La imagen. Y aquí nuevamente este listado de elementos clave. Ustedes que son del área, ¿cuál es la diferencia entre esta de aquí y un texto que les mandé a sí mismo como bibliografía? Por ejemplo, leer y escribir usando la tecnología.
Alguien que me dé allí, por favor, un criterio. Si Yo, compara los dos textos. A ver, Gloria. ya. Bueno, este texto es mucho más sencillo de leerlo, más agradable de leerlo. A mí cuando yo leí este texto, me gustó mucho porque la lectura no es tan complicada como el texto anterior. Entonces, la complejidad de la lectura y la complejidad del texto no es la misma. Entonces, este texto es mucho más fácil de leer, incluso las palabras son más grandes, el otro es más pequeño, hay varias imágenes, hay cosas que resalta que se tiene que aprender, que se tiene que saber específicamente, pero en sí la complejidad de este texto no es tan amplia. Muchas gracias, Gloria. Inés, levantó la mano, dígame. Sí, doctor. Yo justamente quiero comentar con respecto a este texto. Yo creo que marca bastante la diferencia de la organización. Bueno, no es por darle la contra Gloria, pero yo creo que podemos tener un texto muy complicado, pero si lo sabemos organizar utilizando lo que la autora más abajo llama la legibilidad lingüística, yo creo o sea, vamos a poder transmitir en sí lo que queremos. Entonces yo creo que justamente eso es lo que nos invita la autora. Generalmente ella lo que me llama la atención que haya puesto esto de los elementos clave, el emisor receptor, de pronto nosotros podríamos decir que ya sabíamos esto, pero como ella lo menciona allí, muchas veces nosotros cuando emitimos algo pensamos que ya el mensaje ya nos van a entender así, y no es así. Y lo que más abajo también comenta la autora es que uno hay que, como docente, tenemos que también tener bastante consideración al receptor. Entonces, de pronto, quizá ponernos en el lugar del receptor para desde ahí partir y, bueno, estructurar nuestro mensaje. Eso es lo que yo puedo Muchísimas aportar. gracias, muchísimas gracias. En realidad, esto es clave, ¿no? Porque efectivamente la comunicación mejora cuando el emisor es lo suficientemente generoso, digámoslo así, con sus receptores, tomándose el tiempo suficiente para saber lo que quiere comunicar y luego estructurarlo de tal manera que lo hace pensando en el receptor. Si el emisor no piensa en el receptor, el emisor está perdido. Es gravísimo leer, ¿no? Es gravísimo leer y escribir para uno mismo, ¿no? Porque eso hace ver también esto está dentro de los valores, ¿no? Si es que uno lee para uno, se podría entender, pero si uno escribe para uno mismo, como que la cosa allí ya no calza por el hecho de que uno escribe para comunicarse. Y si piensa las personas que van a recibir ese mensaje, uno tiene que dirigirlo. En el caso específico nuestro, como profesores, nosotros tenemos un público específico al que queremos llegar y a veces descuidamos la forma en la que tenemos que estructurar esos mensajes. Entonces, aquí las palabras de estructura y orden yo creo que son absolutamente claves, ¿no? El mensaje, el comentario que han hecho ustedes a estos elementos, creo que están bastante atinados y era justamente aquello que quería hacerles notar. Ahora, no termina allí la cosa, ¿no? Porque vamos al contexto. La situación, el ámbito, ¿no? El lugar. No sé si es que alguno de ustedes puede hacer un análisis del contexto en el que estamos trabajando específicamente en este momento. ¿Cuál es el contexto en el que estamos trabajando ahorita? ¿En qué se va a diferenciar este contexto del que ustedes tienen en sus respectivas instituciones, en sus aulas, con sus estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles serían, en este caso, las similitudes? Los contextos más bien, ¿no? En este entorno virtual, ¿no? Nos llegaron de sorpresa de alguna manera, nos hemos tenido que ir habituando, pero efectivamente es necesario saber que ese contexto es lo que está ahorita en este momento está y se va a quedar por un tiempo, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes me puede ayudar con un análisis del contexto que está viviendo
específicamente en esta situación. Doctor, A ver, Sandrita. yo creo que el contexto es, por la situación en la que estamos viviendo, se crea una necesidad de establecer una comunicación efectiva con nuestros participantes, que son en este caso los estudiantes, pero no solamente con los estudiantes, sino con la comunidad educativa. Entonces, yo creo que aquí la comunicación es la base de todo para poder establecer ese vínculo con los estudiantes y que ellos puedan responder a todas las actividades y las propuestas que nosotros hacemos. Si no establecemos este medio de comunicación, este vínculo, está difícil de que ellos puedan responder a estas necesidades o a estas propuestas que nosotros hacemos. Y de lo que estamos hablando es de esto específicamente, de esta comunicación que debe ser veraz, debe ser clara y que también tiene que incluir estos valores de integridad y de honestidad. Entonces, si es que en el contexto no se utiliza la comunicación como está planteada desde este punto de vista, es más difícil. Y para eso el profesor tiene que tener estos recursos y la habilidad del dominio de las herramientas en las TICs o en los recursos tecnológicos para poderles guiar y orientar bien a sus estudiantes. Perfecto. Muchas gracias, Sandrita. Entonces, estos elementos son absolutamente importantes de considerarlo. Como quien decía Gloria, a veces nos concentramos y pensamos que esto es todo, ¿no? Y peor aún, a veces cuando escribimos pensamos que esto es lo importante. Cuidado, ¿no? Pues miren ya dónde estamos. Y ahora también está sumándose otro elemento que es el canal. Nosotros estamos utilizando como canal la plataforma virtual Moodle. Y en el canal estamos haciendo que converjan todos los medios. Todos los medios. Este texto, de hecho, está en la plataforma virtual, aunque yo les he mandado por correo, pero oficialmente está en la plataforma virtual para que esté al alcance de todos. Allí mismo está el aula, a través de la cual nos estamos comunicando, ¿no? Allí mismo está la planificación, las actividades, ya se colocará el trabajo final, ya ustedes subirán sus trabajos, ya verán allí las calificaciones. Entonces, fíjense la importancia de establecer todos los elementos clave, ¿no?, de esta comunicación en un contexto educativo en plataformas virtuales. Ahora, esto de aquí es algo importante, ¿no?, que a veces también lo pensamos que lo tenemos resuelto, ¿no? El código, bueno, esta parte la leeré yo, es el sistema que se usa para transmitir un mensaje, apoyándose, por ejemplo, en el uso de un idioma o en una imagen o señal, debe ser conocido y compartido por todas las personas implicadas en la comunicación. Entonces, el emisor con un mensaje a través de un canal y con determinado código llega al receptor en un determinado contexto. Pregunta. ¿Qué es entonces lo que está fallando en la educación virtual, especialmente en la escuela? Veamos en nuestro contexto que conocemos, ¿no? En el suyo específico. No va a ser igual el de todos, ¿no es cierto? Cada quien tiene su realidad, cada quien trabaja en una institución educativa diferente. Pero sí sería importantísimo hacer un análisis de cómo está funcionando esto, o más bien, qué no está funcionando de esto. ¿Cuál es una experiencia que alguien quiera compartir, sabiendo que aquí están integrados todos estos elementos de la comunicación? ¿Cómo les ha ido con la experiencia? No sé si puede haber algún testimonio. Doctor. Sí, dígame, Eulalia. Yo pienso que de todos estos elementos de la comunicación, ahora es mucho más complicado la cuestión del canal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario que tanto el emisor, en este caso el profesor, como los estudiantes sean usuarios competentes en el uso de estos canales. Ah, sí. Y ahora es cuando uno puede evidenciar que uno tiene que saber usar, ¿no es cierto? Tal vez los canales habituales nosotros los hemos aprendido por naturaleza, entonces no nos hemos dado cuenta de lo difícil que puede ser. Pero aquí no solamente es cuestión de código, es más bien la cuestión del canal. En mi caso,
por ejemplo, cuando queríamos trabajar, yo doy clases en una escuela rural, no era solamente la cuestión del acceso al Internet, y finalmente se logró resolver un poco con ayuda de la Junta Parroquial, que les daba Internet gratis a los niños. Y el problema más bien era el uso del canal, porque cuando queríamos utilizar Zoom, por ejemplo, era necesario que los estudiantes tuvieran un correo electrónico, y ellos no habían manejado nunca un correo electrónico, ni siquiera sabían lo que era eso. Entonces, tocaba enseñarles desde el uso de un correo electrónico y después todo lo que es cómo se maneja la plataforma en sí misma. Y muchos de ellos, pues en el campo siempre son un poco más reacios a aprender cosas nuevas. Muchos de ellos preferían no entrar a las clases o retirarse antes que acceder a este nuevo tipo a este manejo de nuevos canales. Muchas gracias, Eulalia. Eso quiere decir que nadie se preocupó, nadie pensó tampoco de qué va a hacer la persona que no tiene idea de cómo usar un canal, o capaz que ni siquiera tiene acceso a él. Ese ha sido uno de los principales inconvenientes, porque ha ocurrido masivamente en los receptores, pero incluso algunos emisores desconocían cómo utilizar el canal, cosa que es más grave todavía, porque si un grupo de receptores no tiene acceso, pues va a depender qué tan grande es el grupo. Pero si un emisor no maneja, entonces todo el grupo se quedó fuera. Entonces, eso es justamente aquello que a lo que nos ha llevado esto de las capacitaciones masivas a profesores. Imagínense, en la Universidad de Cuenca tenemos más de 1000 profesores, de los cuales más del 80% tiene problemas de uso del canal. Entonces, ¿cómo pueden estar sufriendo allí los receptores, que son más de 16,000? Ese es un problema que realmente, como bien usted menciona, ha influenciado en el contexto en el que nos hemos tenido que manejar. Pero allí la respuesta es trabajo, capacitación, constancia, aceptación de que la situación es así y tenemos que aprender, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, pues y ahora nos tocó aprender a la fuerza y rápido. Pero ahora podemos, aparte de aprender, culturizarnos en el manejo de este tipo de elementos, de canales, de tipo de comunicación en medios virtuales, ¿no? Y a su vez, ayudar en las instituciones en las que estamos, también con la experiencia que podemos llevar desde aquí. Vamos entonces con tanto en el ámbito. Tanto en el ámbito presencial como en el virtual, tenemos diferentes tipologías de comunicación. La comunicación verbal. El lenguaje, los términos que se utilizan, el orden y la estructura del discurso, la coherencia del discurso, la cohesión, el uso de ejemplos pertinentes y reconocibles, el uso de símbolos, etc. La comunicación no verbal. Los movimientos, el uso de espacio, la distancia física, la expresión corporal, la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales o corporales, las señales físicas. La comunicación paraverbal, el volumen, el ritmo, la entonación y el timbre, las pausas, el énfasis, el tono de voz, las repeticiones, los enlaces, los sonidos, los silencios. Vamos con lo importante. Importante. Los elementos vinculados con la comunicación no verbal y paraverbal pueden estar presentes también en la comunicación virtual, especialmente si se utilizan herramientas como, por ejemplo, la videoconferencia para transmitir información. Sigamos. También hay que tener en cuenta que el uso de elementos gráficos intercalados en la comunicación escrita también pueden conseguir grandes resultados. El uso de emoticonos, de ilustraciones o de fotografías con mucho impacto gráfico también contribuyen a transmitir expresiones, emociones y señales no verbales y a dar entonación o énfasis a una parte del mensaje, etc. Ya. A ver, comentemos un poquito esto, ¿no? A ver, si quisiera un testimonio, ¿cómo les ha ido con esta experiencia de hablar ante una cámara
y del otro lado ver solo nombres, pantallas negras o una fotografía, y a veces hacer una pregunta y que todo el mundo se quede callado. No sé si puedo tener un testimonio. Doctor, tal vez podría compartir. Gracias, Pau. Bueno, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo también trabajo en una zona rural, soy pluridocente y trabajo con 4 años, trabajo con los más pequeños, de primero a cuarto. Entonces, al principio realmente sí se me hacía un poco complicado, porque en el aula uno se trabaja una planificación simultánea para ir con los 4 grados ahí mismo. Pero en cambio, ya cuando llegamos a esto, al Zoom, era tan difícil por los tiempos que nos da en sí, ya de 40 minutos, algo gratuito, y no podía ni compartir con un grado ni con el otro. Entonces, el material que yo preparaba realmente no nos resultaba. Entonces, ahora lo que yo hice es dar por separado. Son poquitos realmente los niños que yo manejo por grado, incluso para primero de básica ahora tengo solo un niño. Pero, francamente, con él solito en unos se me parece algo mucho mejor que estando uniéndole a él con los de tercero o cuarto de básica. Como digo, él necesita aprender unas cosas diferentes, entonces yo a él sí le puedo, por ejemplo, cantamos o bailamos a veces por la pantalla y resulta mucho mejor que con los niños de tercero que ya no les gusta tanto hacer esas cosas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, con los pequeños, a mí me ha resultado bastante ponerles imágenes, siempre bailar o hacer ese tipo de manualidades, pero siempre separados por edades. Yo creo que me ha resultado mucho mejor, incluso hasta hacer juegos, a veces, como dice la expresión, por ejemplo, una comunicación no verbal, apagamos todos los micrófonos, incluida yo, y hacemos un juego de señas para identificar de qué estoy hablando, o juegos de animales, lo hacemos de esa manera. Entonces, yo creo que todo es en base a la costumbre. Creo que aprender a manejarnos y acostumbrarnos a esta nueva realidad y francamente buscar el bien de los estudiantes, más no, como digo, más no el mío, estoy incómoda y no puedo hacer. Tengo que buscar el bien de los estudiantes y más bien cómo ayudarles a ellos. Creo que es lo que me parece esencial ahora. Muchas gracias, Paola. Sí, efectivamente uno se da cuenta de muchas cosas porque no es solamente lo que se está hablando, ¿no? Sino es aquello que aunque no se esté hablando, uno ve reflejado, claro. A veces uno no ve a las personas, pero cuando les ve, yo he visto barbaridades, ¿no? Estudiantes que a veces están hasta con cobija frente al computador. Entonces, siempre creo que esa participación y el hecho de hacerles que ellos sean parte de las clases, que no se trata de que esto sea una exposición, de que sea un monólogo, ¿no? La mayoría de profesores, yo les contaré de mi experiencia, la mayoría de profesores han trasladado su clase presencial al Zoom. Esa ha sido la forma más común de pensar que se está haciendo educación virtual. En eso, si alguien cree que está haciendo educación virtual con eso, no está así. No está haciendo nada. Lo único que está es, dejó de hablar al grupo que estaba enfrente de él en un aula para hablar de lo mismo frente a gente que capaz que ni siquiera le está escuchando. Eso ténganlo, por favor, muy, muy en cuenta. Tienen que ser bastante creativos con las actividades de aprendizaje que tienen que colocar en su curso. Y luego intentar practicarlas, pues, ¿no? Bueno, vamos entonces con las funciones de la comunicación. No sé si me puede ayudar Carmita. Ya, le escucho. Función. Ya. Funciones de la comunicación virtual. Para que el tutor pueda fomentar el éxito de la experiencia de aprendizaje, la comunicación dentro del aula debe responder a las siguientes funciones. Adaptado de Murgan. Primero, motivadora. A través de estímulos que capten y mantengan la atención de los alumnos y los estimulen a través del proceso de aprendizaje. Persuasiva. Persigue la adhesión del estudiante en cuanto a los objetivos, las metas y los procesos que se proponen en el aula. Estructuradora. Orienta, facilita y promueve la adquisición de los aprendizajes y su ensamblaje con los conocimientos previos y las experiencias personales de los participantes. Adaptativa. Facilitadora de la adaptación del estudiante al medio a través del cual se imparte la formación. Generalizadora. Fomenta la capacidad para inducir relaciones e interconexiones que permitan la aplicación de los conocimientos en distintos contextos y circunstancias análogas a las citadas en el aula. ¿Nos falta facilitadora? Facilitadora. Fomenta la adquisición del conocimiento por parte de todos los alumnos
adaptando la propia información a las circunstancias de los mismos. La comunicación se adapta al alumno y viceversa. Perfecto. Bueno, entonces, muchas funciones de la educación virtual, ¿no? Yo particularmente voy bastante por el hecho de que sea motivadora, ¿no? Estructuradora también lo estamos utilizando dentro de los cursos en un modelo por resultados de aprendizaje, el que yo les estoy proponiendo. Ustedes propondrán uno, pero vean que tiene que ser un modelo estructurado, ¿no? De las que yo les podría hablar. Y esta también me parece importante, que se está usando en los modelos que les he dado. La idea es de que todo quede a disposición de las personas por un tiempo amplio y que esté disponible todo el tiempo para que puedan entrar en el momento que guste. Entonces, es pensado, hecho para el estudiante. Porque también esto pasa, ¿no? El profesor no piensa en el estudiante, el profesor piensa en sí mismo. Así como el emisor piensa, está escribiendo para él. Entonces, esas cosas ya de alguna manera se han superado. Por favor, no caer en ese error, ¿no? No es fácil que todos estos elementos se puedan converger dentro de un curso. Pero sí les pido que por favor lo consideren y vean de hacer lo máximo posible porque su propuesta, ¿no? Efectivamente abarque todas estas funciones de la comunicación virtual en lo que sea posible, ¿no? Pero yo les he mencionado cuáles son imprescindibles y ustedes pueden ver en los modelos que están siguiendo. Perfecto. Vamos a hacer esta lectura y creo que ya podré ir. En realidad es más para hacer la práctica de interacción. Así que vamos a leer esto y luego ya solo vamos a revisar el documento para que quede, ¿no? Entonces, veamos una última persona que me pueda ayudar. Vamos con los objetivos. Objetivos de la comunicación virtual. Podemos definir y agrupar en 3 grandes segmentos los objetivos de la comunicación virtual docente. Objetivo funcional, mensajes que transmiten la información necesaria para que el curso funcione de forma adecuada. Comunican instrucciones, informaciones, aclaraciones e informaciones complementarias relativas a los contenidos y a las actividades del curso. Utilizan un tono neutro, objetivo e informativo, con un lenguaje de tipo directo y claro. Objetivo relacional. Mensajes de bienvenida, saludos, comentarios, más o menos casuales. Aclaraciones, anécdotas, etc. Y todas aquellas comunicaciones que regulan la comunicación entre los participantes. Ayudan a establecer vínculos utilizando un tono relajado, amable y comprensivo. Objetivo dinamizador. Recordatorios de las actividades, debates, síntesis de aprendizajes y conocimientos, estímulos a la participación, etc. Dan respuesta a este objetivo. Estos mensajes deben utilizar un tono amable y cordial y que invita a la participación, que expresa ánimo, refuerzo y que invita a presentar dudas y dificultades. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es el problema con la comunicación virtual? De que pensamos que solamente tiene un objeto funcional. Ese es el problema. Por eso es que en pantalla la gente no lee o no se entera bien de aquello que estoy comunicando. Es decir, el emisor hace notar que está pensando en el receptor cuando utiliza, ¿no?, otro tipo de objetivos dentro de la comunicación. Cuando le sirve para relacionarse con las personas, es decir, está haciendo notar que las personas le importan, de que está haciendo las cosas para ellas, de que está dando todo lo que sabe, todo lo que tiene, todo lo que puede comunicar
y todo su conocimiento en beneficio de las personas que van a recibir el curso, ¿no? Y otro, el objetivo dinamizador, en el sentido de que no descuida aquello que tiene que hacerse dentro del curso, aquello que tiene que trabajarse, aquello que debe recordarse, las retroalimentaciones del caso, considerar siempre, ¿no? Tener presente de que por sí solo no puede hacer las cosas, sino que depende de que el resto también esté conforme. Entonces, uno cuando está en clase presencial busca ser amable, busca ser comunicativo, busca ser cortés, etc. Pero en la educación virtual tiene que ser lo mismo. Es decir, siempre, ¿no? Relacionarse con las personas y dinamizar el ambiente. Por ejemplo, cuando ya se acercaban los días del curso, se les envió la planificación, ¿no? Eso ya nos muestra que ustedes no es que van a llegar el primer día y ese día se van a enterar de todo. Luego ya, aunque no nos conozcamos, se les da un mensaje de bienvenida. Luego buscamos que todos ustedes participen dentro de las actividades ya del curso mismo, ¿no? Luego retroalimentamos, se les envía un mensaje, hoy día no lo he podido hacer, de entrada uno ya se disculpa, manifiesta los motivos, es decir, siempre uno está pensando en el otro, de que el otro esté satisfecho con lo que se está haciendo y de que siempre encuentre una justificación si es que algo no ha funcionado bien o preguntar al grupo, ¿no? Si es que algo se puede mejorar. Espacios de discusión, espacios de preguntas dentro de los espacios virtuales también son importantes. Entonces, vamos a olvidarnos de que la comunicación en un medio virtual simplemente cumple objetivos funcionales. Si es que no se considera esto, los espacios virtuales no estarían bien construidos. Considerar muchísimo esto. Eso sí, acá yo les decía, es un poco difícil integrar todo esto. Si hacen los esfuerzos, ¿no? Lograrán algunos de ellos. Pero es un poco difícil que todos estos estén. Acá, en cambio, les digo lo contrario. Acá, si no están los tres, no se está comprendiendo realmente lo que es comunicar dentro de los espacios virtuales. Entonces, aquí sí que tienen que ver que los tres estén integrados. Bueno, y lo demás, pues no, ya, si bien es cierto, sigue siendo importante, no es que sea menos importante, pero ya les dejo para que ustedes lo puedan profundizar, si ya lo han leído, en realidad creo que esto ya más es de tipo informativo, de alguna manera lo sabemos, pero lo otro es de tipo conceptual, y también son cosas que a veces no las consideramos con la importancia que realmente tienen, ¿no? Y evidentemente esto de aquí creo que en las otras lecturas también ya se ha hablado, alguien ya opinó sobre esto, ¿no? El problema de los canales, y esto de que las personas puedan estar disponibles, ¿no? Entonces, de aquí tengan en cuenta, si ustedes se fijan, todos los aspectos que están en estos documentos, ¿no? Especialmente en este, han sido considerados y además han sido no precisamente explicados en el curso, pero sí se ve la función que cumplen. Porque la explicación de lo que es la comunicación asincrónica, ustedes ya tienen en los documentos. Pero la función que cumple esa función asincrónica dentro del espacio, ustedes la están viviendo. Entonces, elementos que yo les he puesto de esta comunicación virtual, ustedes los sienten, ¿no? Los viven, de tal manera que también puedan considerarlos, no solamente porque lo han comprendido, sino porque lo han vivido dentro del espacio virtual que estamos compartiendo ahora, ¿no? Fíjense, estos tiempos de respuesta y todo, a pesar de que nos ha costado un poquito con nuestro canal ha estado un poco, no nos ha funcionado del todo realmente, la plataforma ha tenido problemas, pero hemos visto otras formas de estar comunicados y que ustedes tengan la información.
obviamente sin perder nunca la formalidad de las cosas, ¿no? Y en base de para quién trabajamos, qué canal usamos, ¿no? Y para qué comunicamos. Bueno, en realidad nosotros lo hacemos para la educación. Aquí está un resumen, ¿no? Un esquema de esto que hemos estado hablando y los obstáculos también de alguna manera los hemos mencionado. Creo que este documento pues ya lo podemos procesar. A ver, esto de aquí simplemente lo voy a mencionar, ¿no? Por favor, tener muy en cuenta cómo van a elaborar sus mensajes. Y yo sé que desde el área de ustedes tienen una forma de generar lectura y escritura, pero aquí van a tener que hacer ciertas adaptaciones por dos motivos, ¿no? Primero, por el hecho de ser educadores, entonces ahí tiene que, eso tal vez ya siempre lo estuvieron manejando, yo allí más bien creo que podría hasta aprender de ustedes. Pero el otro factor que es importante es que son mensajes eficaces para la educación, pero en medios virtuales. Por lo tanto, considerar esos dos aspectos de cómo ustedes van a estructurar los mensajes en plataforma. Cuando quieran hacer material propio, ¿no? Eso ya entre hoy y mañana lo estaremos viendo, siempre se va a considerar la estructura de los mensajes que quieren enviar, ¿no? Esto de aquí es muy importante cuando quieren hacer, por ejemplo, guiones para hacer su material propio, o cuando quieren generar un simple mensaje de saludo o de bienvenida a un curso o de explicación de lo que se va a hablar en el curso, una presentación de un curso, etcétera, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, debe ser absolutamente tomado en cuenta. Esto de aquí ustedes tal vez lo manejan bien ya, ¿no? Eso también creo que lo manejan. Con ustedes en este sentido, más bien, no va a haber ningún problema. Esto de aquí, también. Lo que sí, esa estructura de la que hablábamos, ¿no? La forma de presentar la información, hacer documentos de texto que luego puedan ser convertidos a PDF de este tipo de características, como los documentos que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, eso también sería bueno que lo vayan considerando, ¿no? Cierto tipo de detalle en los documentos que vayan preparando para su curso. Por la accesibilidad tal vez no podremos hacer mucho, ya los canales están establecidos. Y esto pues es parte del curso, así que está cubierto, creo, este tema. Muy bien. ¿Cómo les ha ido con la actividad? ¿La tenemos? ¿Qué tal la experiencia colaborativa? Un testimonio antes de comenzar con quienes vayan a presentar. Yo puedo comentarle, doctor. A ver, Inés, dígame usted. Sí, bueno, en cuanto a nuestro grupo, una muy buena experiencia de trabajar con esta herramienta del Drive, puesto que de pronto uno solamente nos toca en sí dejar claro, establecer de pronto de qué se va a encargar cada persona, pero al momento ya de que cada uno ya va pegando sus ideas en el documento, también todos pueden ir de pronto haciendo cambios o apoyar al que de pronto se equivocó en algo, le faltó alguna cuestión. Entonces, es una muy buena herramienta, la verdad, para trabajar de esta manera ahora en grupos colaborativos. En cuanto al grupo 4, sí, nos fue muy bien, la verdad. Gracias, doctor. Muchas gracias, Inés. Sí, justamente esa es la idea, ¿no? La verdad, para muchos tal vez no es una actividad nueva, pero es absolutamente necesario que yo esté seguro que ustedes dominan este tipo de trabajo. Caso contrario, el trabajo final no va a ser factible de ser realizado en los tiempos que estamos pensando. No podemos encontrarnos, no podemos hacer actividad presencial, tenemos que trabajar de esta manera y tenemos que optimizar los tiempos. A eso también ayuda estas herramientas. Entonces, verán, no vamos a leer los documentos, ¿no? Esa no es la idea. La idea es que ustedes nos expliquen de lo que se trata, nos muestren, nos expliquen de lo que se trata y aquí van a participar 2 personas del grupo, ¿no? Les voy a dejar para que voluntariamente 2 personas del grupo nos presenten todo
documento. Tenemos aproximadamente unos 4 minutos por grupo para poder cerrar a las 6:30 la primera parte. Entonces, veamos el grupo 1, una persona me enseña y 2 personas comentan. ¿Quién presenta del grupo 1? A ver, doctor. Sí. Sí, ya. ¿Podemos compartir pantalla? Sí, por favor. Bueno, estamos aquí en el texto. Nosotros habíamos elaborado en base al tema la importancia de la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje y colaboramos en distinta forma porque hicimos los textos cada uno y luego le integramos a uno solo. Y a partir de eso empezamos a hacer los cambios. Entonces, hicimos la colaboración a través de Meet y allí nos encontramos también para poder hacer la interacción e ir haciendo la parte de colaboración. Tratamos de incluir todas las solicitudes que usted nos hizo en base a insertar un hipervínculo y también una referencia de video aquí. Y fuimos acomodando lo que es temas, no teníamos los gráficos, entonces cada uno fue haciendo su aporte. Gracias, Enrita. Dígame usted su conclusión de haber hecho o de haber participado en este trabajo. Ya. Al comienzo en realidad no fue muy sencillo porque sí tuvimos la indicación de su parte el día de ayer, pero ya el momento de la práctica es cuando uno se da cuenta y refuerza más este tipo de destrezas. Y ahí también nos podemos ir ayudando entre los integrantes del grupo porque había algunas cosas que, por ejemplo, no sabíamos cómo hacer y eso creo que la interacción en los pares que hemos venido también tratando en los documentos o en la información se ve aquí también y eso podemos hacer con nuestros estudiantes porque claro que cada uno tiene su propuesta, pero el momento de armar el documento se necesita coordinar ciertas situaciones, puntuación, contenido, todo. Entonces, al final, el trabajo colaborativo tiene un buen resultado y una buena propuesta. Entonces, sí, o sea, al comienzo no fue sencillo, pero poco a poco, entre colaboración de todos, fuimos editando el documento y insertando todas las herramientas que estaban propuestas. Muchas gracias, Andrita. No sé si puede bajar a la parte de la conclusión para que otro miembro del grupo nos diga la conclusión del texto. Otro miembro del grupo 2, vaya del grupo 1. Buenas tardes, doctor y compañero. ¿Cómo está, Narcisa? Bueno, antes de concluir con esto del texto mismo, de la conclusión del trabajo del texto, también quisiera comentar en cuanto al trabajo de la experiencia que se vivió, pues los 3 compañeros de los 4 integrantes, pues los 3 ellos no han trabajado aún en sus instituciones con esto, mientras que nosotros ya vamos trabajando como 3 años con este medio para trabajar en las planificaciones. Este año nos ha servido muchísimo porque nosotros aquí subimos el formato. En mi institución nosotros trabajamos por áreas desde el cuarto de básica. Y como tenemos que trabajar por proyectos, tenemos que armar una sola ficha con nuestras propuestas de cada una de las áreas. Entonces aquí subimos el formato y cada uno subimos nuestras actividades. Además de esto, utilizamos para que Junta Académica y todos estos medios, entonces, porque aquí nos facilita dar comentarios, hacer correcciones, tenemos chats, puede hacerse de una forma al mismo tiempo o fuera de tiempo. Entonces, esto es una herramienta muy importante. Así es. Muchas gracias, Narcisa. ¿Cuál fue la conclusión del texto? Sí, podría bajarle. ¿Ya? Bueno, no tanto que le lea, sino ¿cuál es la importancia de la comunicación en los medios virtuales? Ya. La importancia de la comunicación es en estos medios virtuales lo que nosotros hemos establecido es que nos ayuda
a relacionarnos en momentos que no estemos, que no podemos estar al mismo tiempo juntos con el emisor y el receptor, ¿sí? Y para ello, entonces, para esto, el docente, en este caso que somos los emisores dentro de lo que estamos como dentro de la educación, dentro del contexto educativo, tienen que tener ciertos contextos del dominio, de lo que especialmente a nosotros nos falta y nos tomó como nuevo esta situación, de acoplarnos a estas situaciones, y aún tenemos muchos retos que irlos enfrentando, porque nosotros estamos acostumbrados, desde mi experiencia, por ejemplo, estábamos dentro de la clase y con una mirada le hacíamos que el estudiante cambie su comportamiento, pero mientras que en estos entornos no es posible hacer esto, entonces tenemos que aprender y crear otras habilidades, otras competencias que nosotros tenemos que desarrollar, la habilidad de cómo manejar las plataformas, cómo manejar los diferentes entornos, cómo enviar tareas de diferentes maneras y que no sea que sea expositivo desde aquí y que el estudiante termine haciendo en el papel como se hacía tradicionalmente, entonces ellos no logran comprender. Entonces la conclusión es que los docentes tenemos que desarrollar habilidades y competencias necesarias para estos entornos virtuales. Muchas gracias, Narcis. Muy bien, les felicito. Vamos, grupo 2. ¿Quién comparte del grupo 2? Buenas noches, yo, doctor. Ya, a ver, Jen. Ya, este es el trabajo que realizamos los 4 compañeros. Después de realizar la lectura del texto que justamente era para hoy, hicimos un resumen y agregamos ideas que iba a explicar mi compañero Roberto. Bien, nosotros como antecedente, dentro de la maestría también ya habíamos trabajado utilizando el Drive. Por situaciones de trabajo, horarios, se nos hacía imposible o poco posible reunirnos para discutir ciertos temas, pero ocupamos esta herramienta de trabajo para poder realizar los trabajos grupales. Entonces teníamos más o menos ya como antecedente esto. Ahora, para este trabajo elegimos el texto que nos había indicado ya leer, bueno, como dicen, para matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Nos enterábamos de toda la información, analizábamos cada uno, y luego, bueno, ya en un determinado momento fuimos editando o fuimos agregando la información, y como decía la compañera del grupo anterior también, tal vez en algún, perdón, en alguna cuestión de ortografía o para conectar las ideas del trabajo, del contenido del trabajo, fuimos editando cada uno de nosotros, releyendo y editando. También pusimos los enlaces de videos, de textos particulares que también nos servían como puente para el análisis de este texto. Al final también colocamos como una especie de webgrafía, todo lo que consta arriba como enlaces. Y obviamente la referencia bibliográfica. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya participó, a ver, ¿quién me mostró? Jenny, y comentó Roberto. A ver, veamos del grupo 3. ¿Quién va a presentar el documento? Nos da la introducción y luego comenta otro miembro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Por favor, ¿le puedo compartir la pantalla? Claro, sigo. Ya. Nosotros en este caso escribimos el ensayo. Bueno, posteriormente ya habíamos trabajado con el uso del Drive. Entonces le quisimos insertar una imagen y para que el hipertexto le lleve directamente al texto de donde pudimos tomar. Asimismo tenemos algunas referencias, citamos algunos artículos y le hicimos para que puedan ir al artículo de donde tomaron. También pusimos algunas palabras que
probablemente se desconozcan el significado. Bueno, le cogimos alguna, por ejemplo, unidireccional para que le lleve directamente al diccionario, a la RAE para que se pueda ver el significado. Y también adjuntamos videos de, por ejemplo, lo que es la comunicación sincrónica. Asimismo, tenemos todas las referencias incluidas. Eso no sé quién de las compañeras va a comentar. Yo, compañero, gracias. Ya. Realmente se puede compartir con todos los compañeros de aquí presentes, como el compañero supo mencionar. El Drive nosotros lo hemos usado, bueno, por varias ocasiones, como realmente se supo decir, a veces hay dificultades en el tiempo. Por ejemplo, las distancias de los lugares en donde vivimos hasta llegar a la universidad a veces era un poco complicado, incluso para dejar las tareas del hogar, en el caso, bueno, de lo que somos mamás, es un poco más complicado. Entonces nosotros hacíamos bastante uso de lo que es en el Drive con las compañeras y compañeros. Entonces nosotros realmente le vemos esto como una buena forma de realizar trabajos de manera conjunta. Como dicen nosotros, realmente hay una comunicación sincrónica. Como dice, usamos el chat, en el mismo Drive hay la opción del chat. Por ejemplo, le pregunta al compañero qué le parece, si es que puedo hacer este cambio, o hay la posibilidad de hacer esto, puedo agregar algo más, o le parece bien, o lo borro definitivamente. Entonces, para nosotros realmente usar esto, veamos, en lo que ya es maestría, nos parece muy bueno. En relación a la conclusión, digamos, del trabajo realizado, yo plantearía, bueno, que los medios virtuales realmente son muy necesarios en la época en la que estamos ahora por la emergencia sanitaria. Como supe decir antes, los docentes debemos ser partícipes totalmente dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes y ya no de continuar con una manera tradicional como lo hacíamos en los años anteriores, de que únicamente, como usted supo decir, doy la clase y me retiro. No está bien, sino más bien ahora incluso de dar ese afecto y esa seguridad al estudiante, de saber que hay una persona que está a cargo y está pendiente de su proceso de aprendizaje. No únicamente la comunicación por el Zoom, que los estudiantes saben que tienen clase a esa hora y ya, sino de estar pendientes, incluso como, bueno, en el caso de estudiantes pequeños o jóvenes, yo sé que tienen un horario para presentar la tarea, y si no me presento hasta esa hora, bueno, ¿qué pasó? Pregunto a los papás, ¿está bien el niño? O si sé que está con alguna dificultad, por ejemplo, se levantó con algún dolor, alguna molestia, bueno, pequeño, ¿qué pasó? Entonces cambio mi clase, ya no va a ser la misma de la materia que tiene que recibir, sino más bien de afecto, de tranquilización, de saber que el niño está bien. Nosotros de buscar ese apoyo para él. Entonces todo esto nos ayuda a nosotros de una manera muy eficaz, como dice, de utilizar siempre, como digo, esa interacción, una interacción continua con el estudiante. Es lo que, bueno, podría yo concluir. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. Ya, por lo que estoy viendo, ustedes en realidad esta herramienta ya la han estado utilizando o bien por su trabajo o bien por la maestría, ya lo han tenido. Sin embargo, aquí, al hacerlo con fines comunicativos para generar justamente un documento sobre comunicación, veo que en la conclusión pudieron haber habido algunos aspectos interesantes de análisis que tal vez antes no los reflexionaron. Esa creo que sería el mayor aporte de este trabajo. Está muy bien, les felicito. ¿Quién nos toca? ¿Grupo 4 o 5? 4. Ya. A ver, el grupo 4 ya nos comentó. Sí, pero entonces, solamente una persona que nos muestre y vamos directamente a la conclusión. Ya listo. De igual manera, así como ya lo había dicho, pues hemos trabajado acá en... Sí, justamente por eso, Inés. Usted ya comentó. Otra persona de su grupo no sé, que nos pueda hablar de la conclusión del documento. Ya, doctor. ¿Sería yo? De acuerdo. Dale, Gloria. Ya. Dale. A ver. Bueno, en fin, como ya mencionaron mis compañeros y mis compañeras, Drive ya fue utilizado por nosotros utilizamos esta herramienta como para hacer este tipo de trabajos en la maestría. Y con referente al trabajo, fue muy bueno hacer este trabajo, gratificante, sobre todo cómo la educación ahora virtual en estos tiempos nosotros como docentes jugamos ahora también un papel importante, sobre todo, como digo, un papel primordial en la vida de los estudiantes.
ya que nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que buscar nuevas herramientas, así como aquí puse en información de TICS, es decir, nuevas plataformas virtuales que tenemos que autoeducarnos, por ejemplo, si no hay la capacitación, ya sea dentro de nuestra institución, nosotros tenemos que autocapacitarnos, buscar los medios y las tecnologías para llegar a nuestros estudiantes y sobre todo, como decíamos, ser generosos con los receptores, es decir, buscar las mejores herramientas para que ellos puedan entender y captar el aprendizaje, porque no es lo mismo estar en una clase presencial y estar de manera personalizada con el estudiante que estar a través de una pantalla, sin imaginarnos tal vez que esta persona o este estudiante no está atendiendo, tiene otras dificultades y no presta la atención suficiente y tal vez queden vacíos que van a afectar sobre todo en su vida posterior. Entonces tenemos que ser muy receptivos con los estudiantes, sobre todo dar este proceso de aprendizaje, trabajar con todas las herramientas posibles que nos brinda el Internet, sobre todo, y la comunicación que nos permita ser motivadores, sobre todo, nos decía una parte que el docente debe planificar sobre todo este espacio, para que esto no se vuelva un caos, porque supongámonos que nos vamos a clases de Zoom y no planificamos la actividad, nosotros nos quedamos, no sabemos qué hacer, y detrás de una pantalla están nuestros receptores, nuestros estudiantes, entonces también hay que ser bien estructurada y planificada los cursos que vayamos a realizar. Y en conclusión, los docentes tenemos que buscar un espacio cooperativo en los estudiantes, que sean colaboradores, que sean activos, proactivos también. Muchas gracias, Gloria. Listo. Entonces, grupo 5, una persona que presente. Preferencia, ¿quiénes van a participar? Buenas tardes, doctor, compañeros. Bien, bueno, este documento lo editamos entre los compañeros, realmente partiendo de que es una propuesta que una compañera del grupo está ya tratando de implementar. El tema es viviendo la lectura y la escritura. Es una propuesta pedagógica. Hemos tratado de hacer una síntesis, un pequeño ensayo para dar a conocer de qué se trata la propuesta. Bueno, ella nos envió pues el documento de una manera general y nosotros pues fuimos tratando de quedarnos con lo que nos es más esencial. Bueno, para este trabajo todo es importante, desde luego, para no hacerle muy extenso. Entonces lo hicimos un párrafo de introducción, claro, entre los tres, arreglamos algunas cosas, quitamos, también le hacemos unos enlaces. Por ejemplo, aquí hacemos un enlace como nos había indicado, doctor, usted, para poder irnos hacia otras fuentes de consulta, documentos completos inclusive. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando, doctor, con los compañeros. Entonces, fue un trabajo bastante interesante, por lo que los tres, personalmente me sirvió muchísimo. No sabía algunas cosas, así es que tuvimos que utilizar eso, estaba haciendo las compañeras. Teníamos que utilizar lo que es la multimedialidad, por lo que no podíamos solo con el documento, teníamos que llamarnos por el celular también para ver qué parte. Entonces estábamos en un chat en el celular y así íbamos armando el documento. Al final, pues eso es lo que nos ayudó muchísimo y pudimos hacer este documento. Perfecto. Ya a ver, en este caso nos vamos a quedar solamente con un testimonio y vamos a hacer lo mismo con el grupo 6 porque ya nos estamos pasando de la hora. Una persona del grupo 6 que nos presente y nos comente y concluye. A ver. Si puede dejar de compartir, Juanito. Ya, perdón. Ya, este es el trabajo que realizamos con mis compañeros. La experiencia fue muy buena. Nosotros nos organizamos de la siguiente manera. Estamos con un grupo en WhatsApp. Voy a dejar de compartir, es que se pone un poquito lenta la computadora. A ver, entonces coméntenos, ya le vi.
es que justamente lo que estaba explicando es que nosotros estamos trabajando con un grupo de WhatsApp, entonces ahí nosotros nos organizamos todo el trabajo. Nosotros hicimos un ensayo, ¿sí? Nosotros quedamos en realizar un ensayo, hicimos un ensayo sobre el tema, cada quien buscó información. También no hubo ningún inconveniente, todos los compañeros trabajaron de la manera más óptima. Sobre todo también quiero agradecerles porque se les fue pidiendo que vayan haciendo las presentaciones y cada quien fue trabajando su parte. Nosotros llegamos al documento, cada uno fue editando, fuimos poniendo las fuentes, está la linkografía. Lo que sí no pusimos gráficos porque nosotros quedamos de que íbamos a hacer un documento académico relacionado a la importancia de la comunicación en las aulas virtuales. Perfecto. Muy bien, Diana. Muchísimas gracias. Sí, realmente la actividad asincrónica es fundamental, nos está ayudando muchísimo, está consolidando aquello que ustedes encuentran como novedad dentro del curso. Eso me parece muy importante y ni se diga pues cuando ya necesitemos plantear el trabajo final, eso va a ser fundamental. Es lo mejor que les va a dejar esta experiencia del curso. Bueno, estamos ya sobre la hora de la primera sesión. Nos volvemos a conectar. A ver, verán, más o menos demora de 10 a 12 minutos, pero más bien para poder ya quedarles demandado los enlaces de, vaya, las contraseñas que les ofrecí. Por favor, todos los que ya puedan acceder, accedan. Para aquellos que yo ya veo que no pueden, ya separar y pedir otra tanda de que nuevamente me den arreglando, pero sin cambiar a los que tienen bien. Entonces voy a hablar personalmente con este chico para hacerle llegar ese nuevo listado. Por favor, cerramos, pero vean la forma de, nos vamos a tomar 15 minutos, pero vean la forma de acceder, por favor. Regresamos a 10 a las 7. Entonces nos vemos 10 a las 7. Hasta luego, chicos.